Soy Sofía, tengo 29 años y soy fotógrafa de bodas de Monterrey. La ironía de capturar a cientos de novias con sus orgullosos padres nunca se me escapó, especialmente después de mi propia pequeña ceremonia en el jardín el año pasado. Mis padres lo llamaron un evento trivial para alguien de abajo y decidieron no asistir. En su lugar, se fueron de vacaciones a Hawái con mi hermana. Cuando finalmente me llamaron una semana después, fue solo porque necesitaban algo. Sus palabras me enseñaron una valiosa lección sobre los límites familiares y el respeto propio. Antes de compartir mi historia, díganme desde dónde están viendo y suscríbanse si valoran defenderse a sí mismos. Creciendo en San Pedro Garza García, Nuevo León, la casa de mi infancia parecía perfecta desde fuera. La casa estilo colonial de 2 pisos con su césped bien cuidado y su cerca blanca parecía sacada de una revista. Pero dentro de esas paredes, existía una estricta jerarquía que moldeó toda mi crianza. En la cima estaban mis padres, Héctor y Leonor Villarreal, un abogado corporativo y una administradora de hospital, que valoraban el estatus por encima de todo. Justo debajo de ellos estaba mi hermana mayor, Valeria, 6 años mayor que yo y la hija dorada que no podía hacer nada mal. Y luego estaba yo, la que vino después, la decepción, la que nunca estuvo a la altura. Desde mis primeros recuerdos, entendí mi lugar en la familia. Cuando Valeria traía a casa puras 10, su boletín de calificaciones se exhibía con orgullo en el refrigerador durante semanas. Cuando yo hacía lo mismo, mi madre asentía brevemente y decía, eso es lo que se espera, no es excepcional. Cuando Valeria fue aceptada en la Facultad de Medicina, mis padres organizaron una fiesta elaborada a la que invitaron a todos sus amigos y colegas. Cuando me gradué con honores en Bellas Artes, se saltaron la ceremonia porque coincidía con un evento del club campestre. La fotografía es solo un pasatiempo, Sofía, decía mi padre con desdén cada vez que intentaba mostrarle mi trabajo. No es una carrera de verdad. Necesitas pensar en algo práctico. Valeria siguió el camino exacto que mis padres habían trazado, carrera de medicina en el TEC de Monterrey y luego un prestigioso programa de residencia. Ahora, a los 35 años, es una cirujana exitosa casada con otro médico, con 2 hijos perfectos. Viven en una casa a 3 cuadras de mis padres y cenan con ellos todos los domingos. La dinastía perfecta que mis padres siempre quisieron. Mi pasión por la fotografía surgió durante la preparatoria. Todavía recuerdo el momento en que todo hizo clic para mí. La maestra Serrano, mi profesora de arte, me prestó una vieja cámara Nikon para un proyecto de clase. La primera vez que miré a través de ese visor, algo se despertó dentro de mí. Podía capturar momentos, emociones, historias en un solo cuadro. Pasé horas en el cuarto oscuro de la escuela, hipnotizada mientras las imágenes aparecían como por arte de magia en las bandejas de revelado. Cuando anuncié que quería estudiar fotografía en la universidad, mis padres tuvieron su primera gran intervención conmigo. No vamos a pagar para que desperdicies 4 años aprendiendo a tomar fotos, declaró mi padre en la mesa del comedor. Héctor, intervino mi madre, quizás podría estudiar administración de empresas con fotografía como especialidad secundaria. Al menos eso le daría algo en lo que apoyarse. Hablaban de mí como si no estuviera sentada allí mismo. Al final, llegamos a un acuerdo. Asistiría a la UANL con una beca parcial, con una doble especialización en Administración y Bellas Artes. Ellos pagarían el resto de la matrícula solo si mantenía un promedio de 9,0. Trabajé más duro que nunca, haciendo malabares con ambas carreras y aceptando trabajos de fotografía de bodas los fines de semana para construir mi portafolio. Mi compañera de cuarto, Camila, a menudo me encontraba editando fotos a las 3 de la mañana después de terminar las tareas de administración. Sabes, la mayoría de la gente elige una cosa en la que sobresalir, me dijo una vez. Te estás matando tratando de complacer a todos. Tenía razón. Pero todavía esperaba ganarme la aprobación de mis padres. Esa esperanza se desvaneció durante mi 3er año, cuando gané un prestigioso premio estatal de fotografía. El periódico El Norte publicó un artículo sobre mí y mi trabajo. Emocionada, le envié el recorte a mis padres, pensando que finalmente verían mi talento. Mi madre llamó esa noche. Vi tu pequeño artículo, dijo. Estuvo bien. ¿Pero viste que Valeria acaba de publicar su investigación en la Gaceta Médica de México? Te enviamos el enlace la semana pasada.
Lo había visto. También le había enviado a Valeria un ramo de felicitación, pero nadie le había mencionado mi logro ni me había enviado siquiera un mensaje de texto diciendo, buen trabajo. Después de la universidad, trabajé en una firma de marketing para complacer a mis padres mientras desarrollaba mi negocio de fotografía por mi cuenta. Durante 3 años, ahorré cada centavo, viví en un pequeño apartamento con 2 compañeras de cuarto y trabajé 7 días a la semana. Cuando finalmente tuve suficientes clientes y ahorros para dejar mi trabajo corporativo y dedicarme a la fotografía a tiempo completo, mi padre lo llamó un suicidio profesional. Estás tirando un ingreso estable para perseguir un sueño imposible, dijo. No vengas a llorar cuando fracases. Pero no fracasé. Durante los siguientes 7 años, construí un exitoso negocio de fotografía de bodas y retratos. Me especialicé en capturar momentos auténticos y emotivos en lugar de fotos rígidas y posadas. Mi calendario se llenaba con un año de antelación y finalmente contraté a 2 fotógrafos asistentes para ayudar con la demanda. Compré mi propio pequeño condominio en la ciudad, creé un hermoso sitio web de portafolio e incluso gané varios premios internacionales de fotografía. Mis padres nunca reconocieron nada de esto. En las reuniones familiares, mi madre actualizaba con orgullo a todos sobre el último logro de Valeria, pero me presentaba simplemente como mi hija menor, sin mencionar mi carrera. Una vez la oí decirle a su amiga del club de bridge que yo todavía estaba resolviendo las cosas, como si fuera una veinteañera sin rumbo en lugar de una exitosa dueña de negocio. Fue durante una de mis sesiones de boda que conocí a Mateo. Era el padrino en una celebración que estaba fotografiando, y noté cómo hacía reír y relajar al novio nervioso antes de la ceremonia. Durante la recepción, ayudó a un invitado mayor que tenía dificultades para caminar y más tarde entretuvo a los niños cuando se pusieron inquietos. Me encontré tomándole fotos adicionales durante todo el día, atraída por su calidez y amabilidad natural. Cuando se me acercó mientras empacaba mi equipo, me sentí inusualmente nerviosa. Así que tú eres la que lo ve todo, dijo con una sonrisa. Ese es mi trabajo, respondí. Notar los momentos que otros podrían pasar por alto. Bueno, yo también te noté a ti, dijo, dándome su número de teléfono, por si alguna vez quieres estar al otro lado de la cámara. Mateo resultó ser un maestro de escuela primaria que amaba su trabajo con la misma pasión que yo tenía por la fotografía. En nuestra primera cita, habló de sus alumnos de 4º grado con tanto entusiasmo y respeto que supe que era especial. Veía potencial en todos y creía en nutrir los talentos individuales en lugar de forzar a los niños a seguir caminos predeterminados. El contraste con mis padres no podría haber sido más marcado. Cuando finalmente le presenté a Mateo a mis padres 6 meses después de iniciar nuestra relación, mi padre apenas le estrechó la mano y mi madre hizo varios comentarios sobre lo mal pagados que estaban los maestros. En el camino a casa, Mateo me preguntó por qué parecían decepcionados de él antes siquiera de conocerlo. No eres tú, le expliqué. Reaccionarían así con cualquiera que no sea médico, abogado o director ejecutivo. Ellos se lo pierden, dijo simplemente, porque se están perdiendo de conocer a una hija maravillosa. Ese fue el momento en que supe que quería construir una vida con Mateo. Él me veía por quien era y me valoraba incondicionalmente. A sus ojos, yo nunca estaba en lo más bajo de nada. A medida que nuestra relación se volvía seria, mantuve un contacto mínimo con mis padres, llamadas telefónicas mensuales que duraban 10 minutos como máximo, visitas obligatorias en los días festivos importantes. Dejé de buscar su aprobación y me concentré en construir mi vida con alguien que realmente apoyaba mis sueños. Mateo me propuso matrimonio en una fresca mañana de otoño durante una caminata a una cascada que ambos amábamos. No hubo una puesta en escena elaborada ni un fotógrafo escondido entre los arbustos, solo nosotros dos rodeados por la belleza de la naturaleza. Se arrodilló en el suelo húmedo, sacó un anillo simple pero hermoso y me preguntó si compartiría mi vida con él. El momento fue perfecto precisamente porque fue auténtico, muy parecido a las fotografías que intentaba capturar para mis clientes. Sé que solo soy un maestro, dijo después de que le diera el sí entre lágrimas de felicidad, pero te prometo apoyar tus sueños de la misma manera que tú apoyas los míos. Tú nunca eres, solo, nada, le dije. Eres todo lo que quiero. Decidimos tener una pequeña boda en el jardín con 70 invitados, un presupuesto modesto y un enfoque en lo que realmente nos importaba.
Como fotógrafa de bodas, había visto a demasiadas parejas estresarse por detalles elaborados mientras perdían de vista el significado detrás de la ceremonia. Mateo y yo queríamos algo íntimo y significativo en lugar de extravagante. Encontré un hermoso jardín botánico que ofrecía espacio para la ceremonia y la recepción por una tarifa razonable. Seleccionamos un menú de catering simple con nuestras comidas favoritas, pedimos flores a un florista local y le pedimos a una amiga pastelera que hiciera nuestro pastel como regalo de bodas. Pedí favores a amigos fotógrafos que se ofrecieron a documentar nuestro día por una fracción de sus tarifas habituales. Las invitaciones fueron hechas a mano por la hermana artista de Mateo, Laura, sencillas tarjetas de color crema con flores prensadas que combinaban con nuestro tema de jardín. Las escribimos durante un fin de semana en casa, riendo y bebiendo vino mientras trabajábamos en nuestra lista de invitados. ¿Estás segura de que solo 4 personas de tu familia?, preguntó Mateo al notar que la pila de mi lado era mucho más pequeña que la suya. Mi tía Carmen y mi tío Jorge, más mis 2 primos, confirmé, y mis padres y la familia de Valeria, aunque dudo que vengan. Aún así deberías invitarlos, dijo suavemente. Dales la oportunidad de sorprenderte. Sabía que tenía razón, pero también conocía a mis padres. Aún así, esperaba que tal vez el día de mi boda fuera la única ocasión en la que dejarían de lado su decepción por mis elecciones de vida. Llamé primero a todos nuestros amigos y familiares lejanos con la noticia de nuestro compromiso, dejando la llamada a mis padres para el final. Mi madre respondió al cuarto timbrazo, sonando distraída. Hola, Sofía. No es un buen momento. Estamos a punto de salir para un evento de recaudación de fondos. Esto solo tomará un minuto, mamá. Quería decirte que Mateo me propuso matrimonio y nos casamos en junio. Hubo una pausa, luego un suspiro. Bueno, supongo que hay que felicitarte. ¿Ya tienen fecha? El 12 de junio, dije, tratando de mantener la emoción en mi voz a pesar de su tibia respuesta. Será una ceremonia en el jardín, pequeña e íntima. Junio es un mes muy ocupado, respondió. Tu padre tiene una conferencia, y creo que Valeria presenta en un simposio médico por esa época. Además, los nietos tienen su recital de fin de año. ¿Faltan 6 meses, mamá? Me encantaría que todos estuvieran allí. Veremos qué podemos hacer, dijo en un tono que sugería que ya estaba buscando excusas. Envíanos los detalles. Las invitaciones formales se enviaron en enero, 6 meses antes de la fecha de la boda, como sugiere la etiqueta. Incluí una nota escrita a mano en la invitación de mis padres expresando cuánto significaría para mí tenerlos allí. Pasaron las semanas sin confirmación de asistencia. En marzo, 3 meses antes de la boda, decidí visitar la casa de mis padres en persona para hablar sobre su asistencia. No había estado en la casa en casi un año, y nada había cambiado. La misma sala de estar formal donde nunca se permitía jugar a los niños, la misma pared de fotos documentando los logros de Valeria, con solo una pequeña foto mía de la graduación de la preparatoria. Mi madre me ofreció té en las tazas de porcelana fina reservadas para los invitados en lugar de la familia, un sutil recordatorio de mi condición de extraña. Mi padre se unió a nosotros, sentado en su sillón de cuero favorito con la postura perfecta de siempre. Recibimos tu invitación, comenzó mi madre después de una dolorosa charla trivial sobre el clima. Pero me temo que tenemos un conflicto. ¿Qué conflicto?, pregunté. La fecha está fijada desde hace meses. Mi padre se aclaró la garganta. La familia de tu hermana viene de visita ese fin de semana. Ya hemos hecho planes. ¿No podrían venir el fin de semana anterior o posterior?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Es el día de mi boda. La expresión de mi padre se endureció. Sofía, seamos francos. Valeria es una cirujana ocupada con responsabilidades importantes y tiempo de vacaciones limitado. Sus hijos tienen numerosas actividades. No pueden reorganizar todo su horario, por lo que, francamente, es un evento trivial para alguien en tu. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Posición. Mi posición, repetí, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Lo que tu padre quiere decir, intervino mi madre suavemente, es que, si bien esto es importante para ti, las obligaciones profesionales de Valeria deben tener prioridad. Ella salva vidas, querida. Y yo solo tomo fotos, dije rotundamente.
Precisamente, asintió mi padre, sin captar o ignorando mi sarcasmo. Tu hermana ha construido algo significativo. No se puede esperar que lo interrumpa por esto. Este es el día de mi boda, repetí, mi voz quebrándose ligeramente. También soy su hija. Claro que lo eres, dijo mi madre con una sonrisa tensa. Pero tu pequeña ceremonia en el jardín difícilmente es el evento del siglo. Quizás si hubieras elegido un lugar más sustancial, o si Mateo tuviera una posición más establecida. Como un médico, añadió mi padre innecesariamente. Simplemente creemos que es mejor que no nos molestes con esto, concluyó mi madre. También tenemos la gala de recaudación de fondos del hospital ese mes, y tu padre será homenajeado por su trabajo legal pro bono. Nuestro calendario social está bastante lleno. Me quedé sentada allí, con la taza de té olvidada en mis manos, mientras el peso total de sus palabras se hundía en mí. Mi boda era una molestia, un evento trivial que no valía su tiempo porque había elegido una vida y una pareja que no cumplían con sus estándares de éxito. Ya veo, dije finalmente, dejando la taza con un movimiento controlado que ocultaba el temblor de mis manos. Gracias por ser honestos. Siempre fuiste tan sensible, suspiró mi madre. Por eso mismo nos preocupaba que triunfaras como fotógrafa, demasiado emocional. Salí de su casa ese día con una claridad absoluta. Durante 3 décadas, había esperado que me vieran, me valoraran, me amaran incondicionalmente. Pero nunca lo harían. Era una decepción perpetua porque había elegido la realización sobre el estatus, la felicidad sobre su definición de éxito. En el coche, llamé a Mateo y le conté todo entre lágrimas. Yo seré tu familia ahora, prometió. Y mis padres ya te quieren más que a sus propios hijos. Era verdad. Los padres de Mateo, una bibliotecaria jubilada y un profesor de ciencias de secundaria, me habían acogido con los brazos abiertos desde nuestro primer encuentro. Hacían preguntas genuinas sobre mi fotografía, exhibían mi trabajo en su casa y nunca sugirieron que su hijo podría haberlo hecho mejor. Decidí entonces que mi boda seguiría adelante sin mis padres ni mi hermana. No pasaría un momento más tratando de ganarme la aprobación de personas que fundamentalmente no valoraban lo que me hacía feliz. El 12 de junio llegó con un clima perfecto, como si el universo estuviera compensando la ausencia de mi familia. La luz del sol se filtraba a través de los árboles del jardín, creando patrones moteados en las sillas blancas dispuestas en hileras ordenadas. Flores silvestres en azul y morado, mis colores favoritos, bordeaban el pasillo y adornaban el sencillo arco donde Mateo y yo intercambiaríamos nuestros votos. En la pequeña sala de preparación, me senté frente al espejo mientras mi amiga Daniela, una maquilladora profesional, trabajaba en mi rostro. Mantuvo un aspecto natural, sabiendo que prefería la simplicidad al glamour. Mi vestido era de encaje de inspiración vintage y de largo hasta el tobillo en lugar de hasta el suelo, lo que me permitía moverme libremente durante todo el día. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniela mientras me aplicaba un ligero rubor en las mejillas. Con sentimientos encontrados, admití. Feliz por casarme con Mateo. Triste por mis padres. Enojada porque todavía me importa su ausencia. Eso es normal, me aseguró. Ellos se lo pierden, de todas formas. Te ves hermosa. La madre de Mateo llamó y entró con una pequeña caja de terciopelo. Pensé que querrías algo prestado, dijo cálidamente. Estos eran los aretes de perlas de mi abuela. Yo también los usé en mi boda. Mientras me ayudaba a ponérmelos, contuve las lágrimas. Así es como debería ser una madre el día de la boda de su hija, presente, solidaria, amorosa. Gracias, Luisa, le dije, abrazándola con cuidado para no manchar mi maquillaje. Esto significa mucho para mí. Estamos muy felices de que te unas oficialmente a nuestra familia, respondió, aunque has sido parte de ella desde que Mateo te trajo a casa por primera vez. Mi tía Carmen y mi tío Jorge habían conducido 6 horas para asistir y asumieron los roles parentales que mi propia madre y padre habían abandonado. El tío Jorge me llevó al altar, con sus brazos firmes y tranquilizadores. La tía Carmen se sentó en la primera fila donde debería haber estado mi madre, radiante de felicidad genuina por mí. La ceremonia fue todo lo que había esperado. Los votos de Mateo hicieron reír y llorar a todos por igual. Los míos fueron más reservados pero no menos sinceros.
Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, la pequeña reunión de amigos y familia elegida estalló en vítores que parecieron llenar el jardín y mi corazón por completo. Durante la recepción, noté que varios invitados tomaban fotos con sus teléfonos, a pesar de los fotógrafos profesionales que había contratado. Años de fotografiar bodas me habían enseñado a odiar esta práctica. No solo resultaba en imágenes de mala calidad, sino que también significaba que la gente estaba viviendo el momento a través de pantallas en lugar de con su presencia plena. Sin embargo, hoy descubrí que no me importaba. Eran personas que realmente se preocupaban por nosotros, queriendo capturar recuerdos a su manera. Ninguno de ellos lo hacía por aparentar o por estatus en las redes sociales. Genuinamente querían recordar este día feliz. A medida que la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Mateo me encontró sentada sola en una mesa, tomándome un momento para asimilarlo todo. ¿Feliz?, preguntó, deslizándose en la silla a mi lado. Completamente, respondí con sinceridad. Aunque sigo revisando mi teléfono. ¿Para qué? Pensé que al menos enviarían un mensaje de texto. Incluso un simple, felicidades, habría sido algo. Mateo tomó mi mano. ¿Sabes qué? Hagamos un pacto ahora mismo. Esta es la última vez hoy que pensamos en quién no estuvo aquí. A partir de este momento, nos enfocamos solo en quién estuvo aquí y quién estará aquí por el resto de nuestros días. Tenía razón, por supuesto. Guardé mi teléfono y me uní de nuevo a la celebración, bailando con los invitados que quedaban hasta que el personal del lugar comenzó a limpiar sutilmente a nuestro alrededor. Más tarde esa noche en nuestra habitación de hotel, la curiosidad me venció. Mientras Mateo estaba en la ducha, revisé mi teléfono una vez más. Ningún mensaje de mis padres o mi hermana, pero varias notificaciones de redes sociales. Sin pensar, hice clic en el perfil de mi madre, que rara vez veía en estos días. Lo que vi me heló la sangre. Mi madre había publicado fotos y vídeos durante todo el día, no de una casa vacía extrañando una boda, sino de una playa en Hawái. La marca de tiempo en la primera publicación era de 3 días antes. Allí estaba ella, sonriendo ampliamente con mi padre, mi hermana, mi cuñado, mi sobrina y mi sobrino en las costas de Maui. El pie de foto decía, vacaciones familiares perfectas con las personas que más importan. Las fotos continuaron durante el día de mi boda, desayuno en un balcón de hotel con vista al océano, una visita guiada a una plantación de piñas, cena en un exclusivo restaurante frente a la playa donde se mostraba a mi padre levantando una copa en un brindis por las prioridades familiares. No solo se habían negado a asistir a mi boda. Habían planeado deliberadamente una reunión familiar alternativa que me excluía por completo. El viaje a Hawái habría sido reservado con meses de antelación, lo que significaba que nunca tuvieron la intención de venir a mi boda desde el momento en que la anuncié. Revisé comentario tras comentario de sus amigos, qué familia tan hermosa. Se ven tan felices. Los abuelos perfectos con la familia perfecta. Nadie preguntó por qué estaban en Hawái durante la boda de su hija menor. Cuando Mateo salió del baño, me encontró llorando en silencio, con el teléfono aún en la mano. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y miró la pantalla. «Oh, Sofía», dijo suavemente, tomando el teléfono y dejándolo a un lado. «Lo siento mucho». «Lo planearon», logré decir entre lágrimas. Planearon unas vacaciones familiares específicamente durante mi boda. No fue un conflicto. Fue una declaración. Mateo me abrazó mientras lloraba, empapando su camiseta con lágrimas en la que debería haber sido la noche más feliz de nuestras vidas. Una vez que me calmé, intenté llamar a mi madre. Era por la tarde en Hawái, y respondió al tercer timbrazo. «Sofía, ¿pasa algo?», preguntó, con sonidos de risas y olas del mar de fondo. «Vi tus publicaciones de Hawái», dije sin preámbulos. «Planearon unas vacaciones familiares durante mi boda». «Sí». «Bueno, como te dijimos, teníamos compromisos previos», respondió suavemente. Valeria solo podía tomarse ciertos días libres y los niños tenían actividades que coordinar. Podrías haberme dicho que iban a Hawái en lugar de hacerlo sonar como conflictos separados. ¿Habría hecho alguna diferencia?, preguntó. El resultado habría sido el mismo. Teníamos obligaciones más importantes. Más importantes.
Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como un veredicto. Yo era menos importante que unas vacaciones en la playa. Tengo que irme, continuó mi madre. Tu padre me está esperando para la cena. Espero que tu pequeña ceremonia haya salido bien. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome mirando el teléfono. Mateo me lo quitó suavemente de la mano y lo apagó por completo. No más por esta noche, dijo con firmeza. Mañana comenzamos nuestra luna de miel y nuestra vida juntos. No van a arruinarnos esto. Tenía razón. Había pasado demasiados años dejando que la desaprobación de mis padres ensombreciera mi felicidad. Nuestra luna de miel en San Miguel de Allende fue maravillosa, llena de exploración, buena comida y momentos de pura alegría capturados tanto en fotografías como en nuestros corazones. Durante 2 semanas, no revisé las redes sociales ni llamé a mi familia. Existí plenamente en el presente con el hombre que me había elegido por encima de todos los demás. Una semana después de regresar de nuestra luna de miel, la vida real se reanudó. Tenía un montón de fotos de boda por editar y clientes con los que reunirme. Mateo se estaba preparando para el nuevo año escolar. Nos estábamos instalando en nuestro apartamento recién compartido, fusionando nuestras pertenencias y hábitos en un hogar cohesivo. Estaba en una sesión de fotos de compromiso en el Parque Fundidora cuando mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente en mi bolso. Lo ignoré hasta que la sesión terminó, luego revisé para encontrar 7 llamadas perdidas de mi padre y 3 mensajes de voz. Mi padre nunca me llamaba, y mucho menos varias veces seguidas. El primer mensaje de voz era: Sofía, llámame inmediatamente sobre el préstamo del edificio Morelos. El segundo, 1 hora más tarde, era más urgente: esto es serio, Sofía. El banco ha estado enviando avisos. Devuélveme la llamada. El tercero, de hace solo 20 minutos, era abiertamente de pánico: no se han realizado los pagos del préstamo. Amenazan con acciones legales. Llámame de inmediato. Sentí un vuelco en el estómago al darme cuenta de qué se trataba. 3 años antes, cuando todavía estaba desesperada por la aprobación de mis padres, mi padre me había pedido que fuera su aval en un préstamo para una pequeña propiedad comercial en la que estaba invirtiendo. El edificio Morelos se suponía que era algo seguro, un espacio de oficinas en una zona en auge que generaría ingresos de alquiler fiables. Es solo una formalidad, me había asegurado. Tu nombre en los papeles ayuda con algunas ventajas fiscales, pero yo me encargaré de todo. Todos los pagos, todos los papeles. No tendrás que preocuparte por nada. En contra de mi buen juicio, había afirmado. Fue una de las pocas veces que mi padre me había incluido en algún aspecto de sus negocios, y yo había estado patéticamente agradecida por el reconocimiento. Mateo, con quien apenas comenzaba a salir en ese momento, me había sugerido gentilmente que pusiera todo por escrito, pero había temido que mostrar tal desconfianza cerrara esta rara puerta a la aprobación paterna. Ahora, parecía que había un problema. Terminé de empacar mi equipo y llamé a mi padre desde un banco del parque. Finalmente, respondió al primer timbrazo. ¿Dónde has estado? Esto es una emergencia. Estaba trabajando, papá, respondí. ¿Qué pasa con el préstamo del edificio Morelos? La empresa de gestión que contraté ha sido incompetente, dijo, con la ira evidente en su voz. El edificio ha estado medio vacío durante meses y no me informaron. Los ingresos por alquiler no han cubierto los pagos del préstamo. Pero has estado haciendo los pagos de todos modos, ¿verdad?, pregunté, ya sabiendo la respuesta por sus mensajes de pánico. Lo estaba manejando, pero con los gastos del viaje a Hawái y la colegiatura de la escuela privada de los hijos de Valeria, con la que ayudamos, hubo algunos problemas temporales de flujo de caja. Asumí que la empresa de gestión todavía estaba recaudando suficiente alquiler para cubrir los pagos mínimos. ¿Cuántos pagos se han omitido?, pregunté, mi calma profesional enmascarando el pánico creciente que sentía. 3, admitió. El banco envió avisos, pero iban a la dirección del edificio, no a nuestra casa. Solo me enteré cuando un representante del banco me llamó directamente ayer. 3 pagos omitidos. Mi nombre en los documentos del préstamo. Mi historial en el buró de crédito, que había construido cuidadosamente mientras establecía mi negocio, ahora estaba indudablemente dañado.
El banco podría ir tras cualquiera de nosotros por el monto total, y dado que mi padre aparentemente tenía problemas de flujo de caja, probablemente me atacarían a mí. Necesito que transfieras 750,000 pesos para cubrir los pagos omitidos y las multas, continuó mi padre con el mismo tono autoritario que había usado durante mi infancia. Una vez que eso esté liquidado, podemos discutir la reestructuración del préstamo o posiblemente la venta de la propiedad. 750.000 pesos, repetí, atónita. Papá, no tengo esa cantidad de dinero disponible. Acabo de pagar una boda y una luna de miel. Seguramente tu negocio tiene fondos de emergencia, insistió. Esto es una emergencia familiar, Sofía. Tu crédito también está en juego. La ironía no se me escapó. Mi boda había sido un evento trivial al que no valía la pena asistir, pero mis recursos financieros se consideraban propiedad familiar a la que recurrir en caso de crisis. Necesito algo de tiempo para resolver esto, dije, tratando de mantener la voz firme. Te llamaré mañana. Esto no puede esperar, insistió. El banco amenaza con iniciar el proceso de embargo para fines de la semana. Entonces ya ha esperado demasiado, respondí. Te llamaré mañana. Colgué e inmediatamente llamé a Mateo, luego a nuestro asesor financiero, y luego a un amigo abogado especializado en bienes raíces. El panorama que surgió de estas conversaciones fue peor de lo que había pensado inicialmente. La propiedad había sido mal administrada durante casi un año. Mi padre había omitido no 3, sino 5 pagos, y los 2 primeros habían sido cubiertos automáticamente por el fondo de reserva que había establecido al principio, que ahora estaba agotado. El banco estaba en su derecho de exigir el pago inmediato de los montos omitidos más las multas. Si no cumplíamos, podrían embargar la propiedad y aún así perseguir a ambos firmantes por cualquier saldo restante si la venta no cubría el préstamo. Además, mi historial crediticio ya había caído significativamente, lo que podría afectar todo, desde nuestra capacidad para refinanciar nuestra hipoteca hasta las tasas de interés de nuestras tarjetas de crédito. Esa noche, Mateo y yo nos sentamos en la mesa de nuestra cocina, rodeados de documentos financieros y legales. No puedo creer que dejara que empeorara tanto antes de decírmelo, dije, frotándome las sienes. ¿Y el momento? Justo después de que se saltaran nuestra boda por unas vacaciones de lujo que aparentemente contribuyeron a sus problemas de flujo de caja. Parece más que una coincidencia, coincidió Mateo. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Teníamos opciones, ninguna particularmente buena. Podríamos liquidar una parte de los ahorros de mi negocio para cubrir los pagos omitidos, esencialmente recompensando la irresponsabilidad de mi padre. Podríamos intentar forzar la venta de la propiedad rápidamente, potencialmente con pérdidas. O podríamos dejar que la embargaran, lo que dañaría mi crédito durante años pero podría ser financieramente mejor a largo plazo. Necesito entender por qué sucedió esto, dije finalmente. Antes de decidir nada, quiero el panorama completo. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con nuestro asesor financiero. Esta vez, armada con todas las preguntas que debería haber hecho hace 3 años, me ayudó a solicitar un historial financiero y de ocupación completo de la propiedad. Lo que descubrimos fue preocupante. El edificio nunca había estado completamente ocupado. La inversión segura había estado luchando desde el principio, con mi padre retirando constantemente cualquier ganancia tan pronto como se acumulaba, en lugar de construir un fondo de reserva adecuado. La empresa de gestión había estado enviando informes, solo que no a la dirección que mi padre había afirmado. Lo más revelador fue que mi padre había dejado de hacer los pagos justo en el momento en que habría estado reservando y pagando las vacaciones en Hawái. Parece que está desvistiendo a un santo para vestir a otro, dijo sin rodeos mi asesor financiero. Excepto que en este caso, tú eres el santo. Sentí una claridad fría descender sobre mí. Esto no era solo mala gestión financiera. Era mi padre priorizando unas vacaciones de lujo con su familia real por encima de sus obligaciones legales y éticas con un préstamo que podría devastarme financieramente. Cuando llamé a mi padre esa noche, estaba tranquila y preparada. He revisado los registros financieros del edificio Morelos, comencé. ¿Cómo accediste a eso?, interrumpió, sonando alarmado. Soy aval en el préstamo, papá. Tengo derechos legales sobre esa información.
¿Por qué dejaste de hacer los pagos exactamente cuando reservaste el viaje a Hawái? Eso no tiene ninguna relación, fanfarroneó, y es irrelevante para la situación actual. ¿Has organizado la transferencia para cubrir los pagos omitidos? No, dije simplemente. No lo he hecho. ¿Qué quieres decir con no? Esto afecta tu crédito también, Sofía. Sé razonable. Estoy siendo razonable. De hecho, he consultado con asesores financieros y legales para determinar el curso de acción más razonable. ¿Qué es?, exigió. Te lo diré mañana, respondí. Necesito un día más para finalizar los detalles. No tenemos tiempo para tus juegos, espetó. ¿Esto es serio? Sí, estuve de acuerdo. Es serio. Igual de serio que mi boda lo fue para mí. Colgué antes de que pudiera responder, luego me volví hacia Mateo, que había estado sentado a mi lado, sosteniendo mi mano durante toda la llamada. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. Absolutamente, asentí. Por primera vez en mi vida, voy a tratar a mis padres exactamente como ellos me han tratado a mí. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de actividad. Me reuní de nuevo con el abogado para entender exactamente cuáles eran mis obligaciones y opciones legales con respecto al préstamo. Hablé con un especialista en reparación de crédito sobre cómo mitigar el daño a mi historial. Consulté con un agente de bienes raíces sobre el valor real de mercado de la propiedad en comparación con lo que mi padre afirmaba que valía. Lo que surgió fue una imagen de las finanzas de mis padres que me sorprendió. A pesar de su estilo de vida de clase alta y su aparente riqueza, estaban significativamente sobrecargados. El edificio Morelos era solo una de varias inversiones que estaban rindiendo por debajo de lo esperado. Habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa para ayudar a Valeria a comprar la suya. Estaban contribuyendo sustancialmente a la colegiatura de la escuela privada y las actividades extracurriculares de mis sobrinos, y mantenían membresías en 2 clubes exclusivos que costaban miles anualmente. En resumen, vivían por encima de sus posibilidades mientras proyectaban una imagen de éxito y estabilidad financiera. Las vacaciones en Hawái se habían cargado a una tarjeta de crédito que ya estaba cerca de su límite. El bufete de abogados de mi padre, aunque prestigioso, había estado perdiendo clientes frente a firmas más jóvenes y expertas en tecnología. Mi madre había reducido recientemente sus horas de administración en el hospital, pero no sus hábitos de gasto. No estaban al borde de la bancarrota, pero estaban lejos de la posición segura que siempre habían proyectado. Y ahora esperaban que yo, la hija que habían despreciado y devaluado, los rescatara. Armada con este conocimiento y un plan claro, llamé a mi padre exactamente 24 horas después de nuestra última conversación. Finalmente, respondió. Dime que tienes el dinero listo para transferir. No lo tengo, respondí con calma. Sofía, no es momento para venganzas mezquinas porque nos perdimos tu boda. Esto es una emergencia financiera. No me contactes por asuntos triviales, dije, usando las mismas palabras y el mismo tono despectivo que mi madre había usado sobre mi boda. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Qué acabas de decir?, balbuceó finalmente. Asuntos triviales, repetí, como pagos de préstamos, embargos o historiales de crédito. Son triviales en comparación con las cosas importantes de la vida. ¿No estás de acuerdo? Esto es indignante, explotó. Tu madre y yo te criamos mejor que esto. Te dimos todo. Excepto su presencia en mi boda, repliqué. Excepto su respeto por mi carrera. Excepto su amor incondicional. Eso no es justo, protestó. Cuando era conveniente, cuando coincidía con su visión para mí, cuando no entraba en conflicto con el recital, la presentación o las vacaciones de Valeria. Pero cuando necesité que simplemente estuvieran presentes en el día más importante de mi vida, eligieron Hawái en su lugar. Eso es completamente diferente, insistió. ¿Lo es? Ustedes decidieron que mi boda era trivial. Yo he decidido que su emergencia financiera es igualmente trivial para mí. Perderemos la propiedad, advirtió. Tu crédito se arruinará. Ya he hablado con el banco, le informé. He llegado a un acuerdo. Como soy aval, no la deudora principal,
tengo opciones para protegerme que no implican darte 750,000 pesos. ¿Qué opciones?, exigió. Eso no es asunto tuyo, respondí. Así como mi boda no fue asunto tuyo. No puedes hacernos esto, dijo, su voz ahora con una nota de miedo genuino. Tu madre estará devastada. Me imagino que lo estará, estuve de acuerdo. Así como yo quedé devastada al ver fotos de todos ustedes en Hawái el día de mi boda. La diferencia es que yo no hice nada para merecer ese dolor. Ustedes, por otro lado, tomaron una serie de decisiones financieras irresponsables mientras me trataban como un segundo plato. Somos tus padres, dijo, como si ese único hecho debiera anular todo lo demás. Sí, reconocí. Y he pasado 30 años tratando de ganarme su amor y aprobación. Ya he terminado con eso. Me protegeré financieramente de sus decisiones, y ya no aceptaré ser tratada como menos valiosa que mi hermana o unas vacaciones en la playa. Te arrepentirás de esto, advirtió. Cuando te calmes y pienses racionalmente, verás que la familia tiene que ser lo primero. Estoy completamente de acuerdo, dije. La familia debería ser lo primero. Recuerda eso la próxima vez que tengas que elegir entre una cena de lujo y la boda de tu hija. Terminé la llamada y me senté en el repentino silencio de mi sala de estar. Mateo, que había estado a mi lado todo el tiempo, me rodeó con sus brazos. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Más ligera, me di cuenta, como si acabara de soltar algo que he estado cargando toda mi vida. El peso había sido el esfuerzo constante por ganarme su aprobación, la esperanza persistente de que algún día me valorarían tanto como valoraban a Valeria. Dejar esa carga fue a la vez aterrador y liberador. El acuerdo al que había llegado con el banco era sencillo. No contribuiría con dinero para ponerme al día con los pagos omitidos. En su lugar, había negociado que se eliminara mi nombre del préstamo a cambio de un gravamen sobre mi parte de cualquier herencia eventual de mis padres. Era un acuerdo inusual al que el banco se había resistido inicialmente, pero mi abogado había sido persistente y mi excelente historial crediticio comercial había ayudado. Mi padre ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones financieras sin usarme como red de seguridad. La propiedad probablemente sería embargada a menos que pudiera encontrar el dinero en otro lugar. Mi crédito sufriría un golpe, pero con la documentación de la situación y mi enfoque proactivo, el especialista en reparación de crédito creía que podríamos mitigar gran parte del daño en un año. Lo más importante es que finalmente me había defendido de una manera que mis padres no podían ignorar o descartar. Me había valorado a mí misma cuando ellos no lo hicieron. Las repercusiones fueron rápidas y extensas. A las 24 horas de mi conversación con mi padre, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de familiares lejanos. Aparentemente, mis padres no habían perdido el tiempo en compartir su versión de los hechos. Mi tía Silvia, la hermana de mi madre, envió un largo mensaje de texto expresando su decepción por mi abandono de la familia en su momento de necesidad. Mi primo Ricardo, que siempre había sido cercano a Valeria, dejó un mensaje de voz sugiriendo que estaba siendo infantil y vengativa. Incluso mi abuela, generalmente neutral en los conflictos familiares, llamó para preguntar si realmente me había negado a ayudar a tu pobre padre con un contratiempo financiero temporal. Ninguno de ellos mencionó la boda. Ninguno de ellos reconoció que mis padres habían elegido unas vacaciones en lugar de uno de los días más significativos de mi vida. En la narrativa que estaban difundiendo, yo era la hija ingrata que le había dado la espalda a la lealtad familiar por rencores mezquinos. Valeria llamó 3 días después de mi conversación con mi padre. Casi rechacé la llamada, pero decidí que era mejor escuchar lo que tenía que decir. Tienes que arreglar esto, dijo sin preámbulos. Papá está hecho un desastre y mamá no ha dejado de llorar. Hola a ti también, Valeria, respondí con calma. ¿Cómo estuvo Hawái? ¿Se trata de eso? Los estás castigando porque se perdieron tu boda. Madura, Sofía. La vida no gira en torno a ti. La ironía de esta declaración de la hermana que había sido el centro del universo de nuestra familia durante 3 décadas no se me escapó. Se trata de límites, expliqué, y de consecuencias. Papá tomó decisiones financieras que pusieron en riesgo mi crédito y mi futuro financiero sin consultarme. Luego esperó que lo rescatara sin cuestionarlo,
justo después de demostrar lo poco que les importan a todos ustedes mis eventos importantes de la vida. Habíamos planeado ese viaje durante meses, argumentó. Los niños tenían actividades que debían coordinar. Mi horario en el hospital es increíblemente rígido. Y sin embargo, de alguna manera, todos lograron coordinarse perfectamente para el viaje a Hawái, pero no para mi boda. Eso fue diferente, insistió. Sí, lo fue, estuve de acuerdo. Una era en vacaciones. La otra era tu única hermana casándose. ¿Sabes cuál es tu problema, Sofía? Siempre has estado celosa de mí, de mi éxito, de mi familia, de mi relación con mamá y papá. Esto es solo tu forma de llamar la atención. Ya no quiero su atención, Valeria. Solo quiero que me traten con un respeto básico, lo cual aparentemente es demasiado pedir. ¿Sabías que papá usó el dinero del viaje a Hawái en lugar de hacer los pagos del préstamo en el que mi nombre figura? Que puso en riesgo mi futuro financiero para que todos ustedes pudieran tomar cócteles en la playa. Eso no es lo que pasó, protestó, aunque con menos certeza. Pregúntale, sugerí. Pide los estados de cuenta bancarios y los registros de pago. Mira cuándo se detuvieron los pagos y cuándo se reservó el viaje a Hawái. Hubo silencio al otro lado de la línea. Mira, continué más suavemente, nunca he estado celosa de ti. Elegí un camino diferente que me hace feliz. Lo único que siempre quise fue que respetaran esa elección y estuvieran presentes en los momentos importantes, como siempre lo han hecho contigo. ¿Es eso realmente tan irrazonable? Tengo que irme, dijo abruptamente. Los niños necesitan cenar. Hablaremos de esto más tarde. Pero no hablamos de ello más tarde. Valeria se retiró al silencio, sin defenderme ante nuestros padres ni seguir atacándome directamente. Siempre había evitado los conflictos que no la beneficiaban directamente, y esta no fue una excepción. Mateo fue mi roca durante todo el drama familiar. Ni una sola vez sugirió que me reconciliara por el bien de la paz o que cediera a la creciente presión. En cambio, me ayudó a documentar todo cuidadosamente, conservando correos electrónicos, mensajes de texto y registros financieros que mostraban la verdadera secuencia de los eventos. Cuando me preocupaba estar siendo demasiado dura, me recordaba suavemente todos los años que había aceptado su trato despectivo. No los estás excluyendo, señaló. Solo estás exigiendo el mismo respeto que les das. Eso es saludable, no duro. Para mi sorpresa, algunos miembros de la familia se pusieron en contacto para apoyarme una vez que escucharon mi versión de la historia. Mi tía Carmen, que me había llevado al altar, llamó para decirme que estaba orgullosa de mí por finalmente defenderme. Tu madre siempre ha tenido favoritismos, dijo sin rodeos. Amo a mi hermana, pero no te ha hecho ningún favor tratándote como menos. Ya era hora de que alguien se lo dijera. Mi prima Gabriela, que se había distanciado de las reuniones familiares años atrás por razones que nunca había entendido del todo, me envió un simple mensaje de texto: bienvenida al otro lado. A veces es solitario, pero mucho más saludable. Llámame si necesitas hablar con alguien que lo entienda. Incluso mi tío Pedro, el hermano de mi padre que rara vez se involucraba en asuntos familiares, me envió un correo electrónico para decir que, aunque no tomaba partido en el conflicto, siempre había admirado mi independencia y determinación para construir una vida en mis propios términos. Estos aliados inesperados ayudaron a equilibrar el coro de parientes que insistían en que debía perdonar y olvidar por el bien de la armonía familiar. Me recordaron que defenderme no era egoísta ni vengativo, sino necesario y algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Mientras tanto, me dediqué a construir mi negocio y mi matrimonio. El estudio de fotografía se expandió, añadiendo un tercer fotógrafo asociado y mudándose a un espacio más grande que incluía una pequeña galería para exhibir nuestro trabajo. Mateo recibió un ascenso a maestro principal en su escuela, desarrollando un nuevo plan de estudios integrado en artes que su director describió como revolucionario. Renovamos nuestro apartamento, creando un hogar que reflejaba nuestras dos personalidades. Viajamos cuando pudimos, haciendo viajes de fin de semana a estados cercanos y planeando un viaje más largo a Europa para el verano siguiente. Construimos amistades con otras parejas que apoyaban nuestros objetivos y celebraban nuestros éxitos sin competencia ni juicio. En resumen, creamos el ambiente amoroso y de apoyo que nunca había experimentado al crecer.
Nuestro hogar se convirtió en un lugar donde los logros se celebraban sin importar el campo, donde los contratiempos se enfrentaban con aliento en lugar de críticas, y donde el amor nunca fue condicional a cumplir los estándares de otra persona. 6 meses después del enfrentamiento con mi padre, recibí una carta formal del banco confirmando que mi nombre había sido eliminado del préstamo del edificio Morelos según nuestro acuerdo. La propiedad no había sido embargada después de todo. De alguna manera, mi padre había encontrado los fondos para ponerse al día con los pagos, aunque nunca me dijo cómo. Sospeché que podría haber pedido prestado a amigos o liquidado otras inversiones en lugar de enfrentar la vergüenza social de un embargo. Mi historial en el buró de crédito se estaba recuperando lenta pero constantemente. El especialista en reparación de crédito me había ayudado a documentar la situación de manera que mitigara parte del daño, y mi excelente historial financiero, por lo demás, jugó a mi favor. Tardaría otro año en recuperarme por completo, pero lo peor del impacto ya había pasado. Lo más importante es que me estaba curando emocionalmente. La terapeuta que había comenzado a ver después de la boda me ayudó a procesar el complejo duelo de perder esencialmente a mi familia de origen mientras construía mi familia de elección. Me ayudó a ver que la incapacidad de mis padres para valorarme era su limitación, no un reflejo de mi valía. No puedes hacer que alguien te ame de la manera que necesitas ser amada, me dijo en una sesión particularmente poderosa. Pero puedes dejar de aceptar menos de lo que mereces. Fue una lección dolorosa, pero necesaria. Por primera vez en mi vida, estaba definiendo mi valía en mis propios términos en lugar de a través de la estrecha lente de logros y estatus de mis padres. Un año después de nuestra boda, Mateo me sorprendió con una escapada de fin de semana para celebrar nuestro aniversario. Eligió una encantadora posada en un pueblo costero en La Paz, Baja California Sur. Sabiendo mi amor por la fotografía oceánica, el posadero había preparado nuestra habitación con champán y flores, y Mateo había organizado una cena privada para nosotros en la playa al atardecer. Mientras brindábamos por nuestro primer año de matrimonio, me di cuenta de cuánto había cambiado en 12 meses. No solo externamente, con la expansión del negocio y las renovaciones en casa, sino internamente. Estaba más tranquila, más segura, menos impulsada por la necesidad de demostrar mi valía. ¿En qué estás pensando?, preguntó Mateo, notando mi estado de ánimo contemplativo. En lo diferente que me siento ahora en comparación con el año pasado, respondí. Como si finalmente hubiera dejado de correr. Correr. Correr para alcanzar, para ser lo suficientemente buena, para ganarme una aprobación que nunca iba a llegar, sin importar cuán rápido o lejos corriera. Me apretó la mano. Siempre fuiste suficiente. Solo me alegro de que ahora tú también puedas verlo. Mi relación con mis padres se había asentado en un nuevo patrón. Después de meses de mensajes de enojo o de silencio total, mi madre se había puesto en contacto alrededor de las fiestas con un correo electrónico cuidadosamente neutral preguntando sobre nuestros planes para Navidad. Yo había respondido cortés pero firmemente que pasaríamos las fiestas con la familia de Mateo. Desde entonces, habíamos establecido lo que mi terapeuta llamaba distancia civil, correos electrónicos ocasionales o breves llamadas telefónicas que se mantenían en temas seguros como el clima o noticias generales. Sin discusiones sobre los éxitos de mi negocio o su situación financiera. Sin menciones de Valeria o su familia. Era superficial pero manejable, una relación construida sobre la cortesía mutua en lugar de una conexión auténtica. Había aceptado que probablemente eso era todo lo que tendríamos. Mis padres estaban demasiado arraigados en sus valores y percepciones como para cambiar de verdad, y yo ya no estaba dispuesta a contorsionarme para encajar en sus expectativas. La distancia entre nosotros era la consecuencia natural de 30 años de amor condicional encontrando su primer límite real. Lo que me sorprendió fue la paz que encontré en esta aceptación. El dolor constante de buscar aprobación había sido reemplazado por la tranquila confianza de conocer mi propio valor. Todavía tenía momentos de tristeza por lo que podría haber sido, pero ya no me abrumaban ni definían mis días. Mi negocio continuó prosperando con una creciente reputación por capturar momentos auténticos en lugar de la perfección posada. Una prestigiosa revista de bodas, Nupcias Magazine, había presentado mi trabajo en su edición de primavera, calificando mi estilo de revolucionario en su honestidad emocional. El artículo había atraído una oleada de nuevos clientes, permitiéndome aumentar mis tarifas y ser más selectiva con las bodas que aceptaba.
Mateo y yo habíamos empezado a hablar de tener hijos, una conversación que trajo tanto emoción como ansiedad. Me preocupaba repetir patrones, transmitir de alguna manera el amor condicional que había experimentado a un hijo mío. Pero tú no eres tu madre, me recordó mi terapeuta cuando compartí estos miedos. Has hecho el trabajo para reconocer esos patrones. Esa conciencia por sí sola es un poderoso preventivo. Tenía razón, por supuesto. El hecho mismo de que me preocupara repetir los errores de mis padres significaba que era poco probable que lo hiciera inconscientemente. Mateo y yo estábamos construyendo nuestra relación y nuestra posible futura familia sobre una base de aceptación y apoyo, en lugar de expectativas y comparaciones. En marzo, justo cuando estábamos considerando seriamente formar una familia, mi tío Jorge falleció inesperadamente de un ataque al corazón. Su funeral fue la primera vez que vería a mis padres y a mi hermana cara a cara desde el enfrentamiento por el préstamo. Consideré no asistir, pero el tío Jorge había sido uno de los pocos miembros de la familia que siempre había estado ahí para mí. Merecía ser honrado sin importar mi incomodidad con la dinámica familiar que su funeral implicaría. Mateo y yo volamos a la Ciudad de México para el servicio, reservando un hotel en lugar de quedarnos con parientes para mantener cierta distancia emocional. El funeral tuvo una gran asistencia, un testimonio del amplio círculo de amigos de mi tío y su impacto positivo en su comunidad. Mis padres llegaron justo antes de que comenzara el servicio, luciendo más viejos de lo que recordaba. El cabello de mi padre se había vuelto completamente gris y mi madre parecía haber perdido peso. Asintieron rígidamente en mi dirección, pero no hicieron ningún movimiento para acercarse. Valeria y su familia se sentaron con ellos en la primera fila, mientras que Mateo y yo elegimos asientos varias filas más atrás con mi tía Carmen. Después del servicio, durante la recepción en casa de mi tía, estaba ayudando a organizar la comida en la cocina cuando entró mi madre. Nos quedamos de pie, incómodas, por un momento antes de que hablara. Tu negocio de fotografía parece ir bien, dijo. Vi el artículo de la revista. Me sorprendió que lo supiera. Sí, ha sido un buen año profesionalmente. Tu padre y yo vamos a vender la casa, continuó, reorganizando galletas en una bandeja innecesariamente. Es demasiado grande para nosotros dos solos ahora. Siento oír eso, dije, sin saber qué respuesta quería. Encontramos un bonito condominio más cerca de la familia de Valeria. Más pequeño, pero adecuado para nuestras necesidades. Asentí, reconociendo la realidad financiera detrás de la reducción de tamaño, pero opté por no comentarlo. El edificio Morelos se vendió el mes pasado, añadió. No por lo que tu padre esperaba, pero suficiente para saldar el préstamo. Me alegro de que se haya solucionado, dije sinceramente. Aunque me había mantenido firme en no rescatarlos, nunca había deseado su ruina financiera. Volvimos a caer en el silencio, el peso de todo lo no dicho flotando entre nosotras. Finalmente, mi madre enderezó los hombros de la manera familiar que indicaba que había tomado una decisión. Tu padre y yo quizás fuimos precipitados en nuestra evaluación de tu boda, dijo cuidadosamente. Lamentamos habérnosla perdido. No era exactamente una disculpa, más bien un reconocimiento de que sus acciones podrían haber sido cuestionables. Viniendo de mi madre, era significativo de todos modos. Gracias por decir eso, respondí. Significa algo escucharlo. Otra pausa, luego añadió, Mateo parece un buen hombre. El mejor, confirmé. Me hace muy feliz. Ella asintió una vez, decidida, luego recogió la bandeja de galletas. Debería llevar esto a los invitados. Fue un pequeño intercambio, apenas 5 minutos de conversación, pero representó la primera grieta en el muro entre nosotras. No una reconciliación, todavía no, pero quizás el comienzo de una relación más honesta, una construida sobre quienes éramos realmente en lugar de quien ella siempre había querido que yo fuera. 2 meses después del funeral, descubrí que estaba embarazada. Mateo estaba extasiado, haciéndome girar en nuestra sala de estar cuando le mostré la prueba positiva. Acordamos esperar hasta que terminara el primer trimestre antes de compartir la noticia ampliamente, pero la perspectiva de convertirnos en padres llenó nuestro hogar de una nueva energía y propósito. Cuando llegó el momento de decírselo a nuestras familias, invitamos a los padres de Mateo a cenar y compartimos la noticia en persona, lo que resultó en lágrimas de felicidad y ofertas inmediatas de cuidar al bebé y muebles para la guardería.
Para mis padres, elegí una simple llamada telefónica, preparándome para una respuesta tibia. Para mi sorpresa, mi madre jadeó con lo que sonó como un placer genuino. ¿Un bebé? Oh, Sofía. ¡Qué noticia tan maravillosa! ¿Para cuándo nacerá? El 15 de diciembre, le dije. Justo antes de Navidad. Su primera Navidad como padres, dijo, con una melancolía en su voz que rara vez había escuchado. Será mágico. Hablamos durante casi 30 minutos, más que en cualquier conversación que habíamos compartido en más de un año. Hizo preguntas prácticas sobre mi salud y mi atención prenatal, pero también preguntas más emocionales sobre cómo me sentía acerca de convertirme en madre. Por una vez, parecía estar escuchando realmente mis respuestas en lugar de formular su siguiente punto. Cuando estábamos a punto de colgar, dudó y luego dijo, a tu padre y a mí nos gustaría visitarlos después de que nazca el bebé, si a ti y a Mateo les parece bien. Fue una rama de olivo inesperada, una que me conmovió y me aterrorizó a la vez. La idea de mis padres en mi casa, sosteniendo a mi hijo, trajo una compleja mezcla de esperanza y ansiedad. Planifiquemos eso una vez que llegue el bebé, dije con cuidado. No estoy segura de cómo serán esas primeras semanas. Claro, asintió rápidamente. Solo avísanos cuando estés lista. Podemos esperar. Las últimas 3 palabras me golpearon con fuerza. Podemos esperar. ¿Alguna vez mis padres habían esperado algo relacionado conmigo? ¿Alguna vez habían ajustado sus expectativas u horarios para adaptarse a mis necesidades en lugar de exigir que yo me adaptara a las suyas? Era algo pequeño, pero sugería un cambio, por leve que fuera, en nuestra dinámica. A medida que avanzaba mi embarazo, me encontré reflexionando profundamente sobre mi propia infancia y el tipo de madre que quería ser. Escribí mucho en mi diario, procesando recuerdos y sentimientos con una intensidad que a veces me sorprendía. Mi terapeuta me ayudó a distinguir entre los patrones que quería romper y los valores que quería mantener, entre los miedos legítimos y el pensamiento catastrófico. Una entrada que escribí durante mi 7º mes capturó particularmente mi viaje. Solía pensar que el amor era algo que se ganaba a través del logro, la apariencia o el cumplimiento. Esa creencia moldeó cada relación en mi vida hasta que Mateo me mostró que el amor verdadero se trata de ser visto y aceptado exactamente como eres. Mi hijo nunca tendrá que ganarse mi amor. Lo tendrá desde su primer aliento, independientemente de sus talentos, elecciones o camino en la vida. Sabrá con absoluta certeza que, aunque no siempre lo entienda, siempre, siempre lo amaré. Esa es mi promesa y mi sanación. El día que nació nuestra hija, Lucía, fue el más transformador de mi vida. En el momento en que la pusieron en mis brazos, pequeña y perfecta, con una mata de cabello oscuro, entendí el amor de una manera que nunca antes había conocido. Fue instantáneo, incondicional y abrumador en su intensidad. Habría hecho cualquier cosa, dado cualquier cosa, para proteger y nutrir a este ser milagroso que de alguna manera había surgido de nuestro amor. Mateo fue un padre natural, seguro y gentil mientras acunaba a Lucía contra su pecho. Sus padres visitaron el hospital ese primer día, trayendo pequeños botines hechos a mano y lágrimas de alegría. Mi tía Carmen y mi prima Gabriela vinieron al día siguiente con regalos prácticos y ofertas de ayuda. Una vez que llegamos a casa, mis padres esperaron como habían prometido. 2 semanas después del nacimiento de Lucía, cuando habíamos establecido algo parecido a una rutina y me sentí lista para más visitantes, los llamé para invitarlos a conocer a su nieta. Llegaron con regalos que mostraban más consideración de la que esperaba, una hermosa caja de música de madera hecha a mano que tocaba una canción de cuna, una colección de libros infantiles clásicos, una pequeña pulsera de plata que mi madre explicó que había sido suya cuando era bebé. Debería quedarse en la familia, dijo mientras me entregaba la pequeña caja de terciopelo. Para tu hija ahora. Al ver a mi padre sostener a Lucía con una ternura inusual, vi un lado de él que nunca había presenciado antes. Su habitual formalidad rígida se desvaneció mientras la mecía suavemente, murmurando palabras sin sentido cuando ella se quejaba. Tiene tus ojos, observó mi madre, rondando cerca. La misma forma. Mateo cree que también tiene mi barbilla terca, respondí con una sonrisa. Eso le servirá de mucho, dijo mi padre inesperadamente. La determinación es un rasgo valioso.
Fue quizás la primera vez que enmarcó mi terquedad como una cualidad positiva en lugar de un defecto de carácter que debía corregirse. Crucé mi mirada con la suya por encima de la cabeza de Lucía y vi algo nuevo allí. No exactamente aprobación, sino reconocimiento, un reconocimiento de quién era yo en lugar de una decepción por quién no era. Nuestra relación siguió siendo compleja y a veces tensa. Los viejos patrones no desaparecieron de la noche a la mañana, y todavía hubo momentos de tensión y malentendidos. Pero Lucía creó un puente entre nosotros, un terreno común de amor que trascendió las heridas del pasado. Establecí límites claros sobre su participación, dejando claro desde el principio que, si bien eran bienvenidos en la vida de Lucía, Mateo y yo tomaríamos todas las decisiones de crianza. Para mi sorpresa, respetaron en gran medida estos límites, quizás entendiendo que su acceso a su nieta dependía de respetar a sus padres. Han pasado 2 años desde ese enfrentamiento por el préstamo. Mi negocio continúa prosperando. Mi matrimonio se fortalece cada día, y mi hija llena nuestro hogar de alegría y asombro. Mi relación con mis padres no es ni perfecta ni está completamente sanada, pero es más honesta de lo que nunca ha sido. Ya no busco su aprobación ni mido mi valía a través de sus ojos. He construido una vida definida por el amor en lugar del logro, por la conexión en lugar de la competencia. Resulta que defenderse no se trata solo del momento del enfrentamiento, sino de la vida que creas después, en tus propios términos y según tus propios valores. Si mi historia enseña algo, es que tu valor es inherente, no ganado, que las relaciones saludables requieren respeto mutuo, no una adaptación unilateral, que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es decir no a quienes no pueden ver tu valor, y que los eventos triviales, como las bodas y los pagos de préstamos a menudo revelan las verdades más profundas sobre quién realmente importa en nuestras vidas y cómo debemos permitir que nos traten. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites con miembros de la familia que no los valoraban a ustedes o a sus elecciones? ¿Qué les ayudó a encontrar el coraje para defenderse? Compartan sus experiencias en los comentarios a continuación. Y si mi historia resonó con ustedes, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que también merece respeto y amor incondicional. Gracias por escuchar, y recuerden que a veces la familia que creamos es más nutritiva que aquella en la que nacimos.